Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Es una denuncia también contra las universidades que permiten y toleran estas conductas. Yo además me sentía como de, pues me van a pensar que yo soy el cuerno, mis maestros van a decir qué onda con ella, o sea, yo me sentía rara. Mis papás, por supuesto, que ni sabían. Me acuerdo que me llevó... Pero tú empezaste a salir con él cuando él ya estaba separado. Estaba separado. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR Relaciones de Riesgo. El día de hoy tengo aquí a Danae, a quien le agradezco muchísimo la confianza y nos va a contar la historia de cómo es que entró con Alfonso a una relación de riesgo. Mi querida Danae, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, querida Loreta. Es un gusto estar aquí, poder compartir un poco más de mi historia y pues tratar de que otras mujeres pues detecten todas estas señales que a veces nosotras no queremos ver. Totalmente de acuerdo contigo. Créeme que tu testimonio le va a servir a muchas personas y vas a ser fuente de inspiración. A ver, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Ok. ¿Cómo conoces a Alfonso? Bueno, lo conozco porque era profesor en mi universidad. Yo entré a la universidad a los 17 años, ¿no? Entonces, en esos años no era tan común, ¿no? Yo estaba adelantada en la escuela, era un poco más pequeña que la mayor parte de mis compañeros y compañeras. Yo tomé clases con él, tomé como 4 o 5 materias. Él tenía muy buena fama de profesor, era muy exigente. Y pues a mí me gustaba eso, siempre me gustaban los retos académicos. Entonces, pues ahí lo empecé a conocer, ¿no? ¿Cuántos Básicamente. años tenía él en ese momento? Tú 17, ¿y él cuántos? A ver, espera, me estoy haciendo cuentas. 9, como 30 más o menos. Más o menos como Había 30. una diferencia Ajá, significativa. 29, 30 más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos así. Uh-huh. Entonces sí, él era de los profesores jóvenes en ese momento. Y bueno, pues el contexto universitario, quiero aclarar, no era lo que nosotros conocemos. O sea, yo que he dado clases en la universidad, lo sé, que he estado detrás también de muchos trabajos de protocolo de género y de acoso y abuso sexual, ¿no? Te puedo decir que en esos años no había nada en las universidades, por lo menos en México, que pudieran ayudarnos también nosotras como alumnas o alumnos, ¿no? Entonces, yo entré a la universidad y era un contexto como muy permisivo, ¿no? Porque pues de hecho varios profesores, esto creo que es muy importante también señalarlo porque también es algo que lo he dicho siempre, es una denuncia también contra las universidades que permiten y toleran estas conductas, ¿no? Siempre los profesores, no digo que todos los profesores, pero algunos profesores que tenían fama de estar con becarias, de tener amantes, de tener la esposa en no sé qué lado y demás, te decían abiertamente, aquí lo más normal es que salgamos con las alumnas, no se preocupen, de hecho tenemos casos de gente que se ha casado con sus alumnas, así que esto es muy normal, no se preocupen. Esto para mí, pues bueno, yo venía de un colegio de monjas, ¿no? Así, un católico, apostólico y romano, entonces yo decía, ok, ¿no? O sea, pues está bien, ¿no? No tenía tantos amigos ahí, ¿no? Como que mi contexto más bien era en otro lado, y honestamente yo decía, bueno, pues eso es lo que pasa, yo siempre fui como muy de voy a estudiar, voy a mi rollo y pues más bien siempre me traté de relacionar con gente pues más de mi edad, digamos, ¿no? Entonces ese es el contexto en el que yo entro a la universidad en esos años. Entonces ya ni hablar de protocolos, ni hablar de nada de eso. Entonces, conoces a este profesor y ¿qué es lo que sucede? Pues mira, a mí lo que más me llamó la atención es que era como muy sarcástico, ¿no? Años después ya también entendí que el sarcasmo es una forma de violencia, y digo años después porque pues obviamente, pues uno a veces, él decía mucho que el sarcasmo es una forma de inteligencia y quien lo entiende pues obviamente es más listo. Y obviamente muchos de los alumnos hombres querían replicar esas conductas. Eso sí me acuerdo muy bien. Yo siempre les decía, pues, ¿por qué lo imitan? ¿No? Eso es como raro, ¿no? Pero yo me iba mucho con él, pues, como profesor, yo nunca, digamos, tuve pues, un coqueteo con él, nada,
Varios de sus colegas sí se me acercaron, sí me dijeron, había uno que me seguía hasta el baño, por ejemplo, o sea, sí, así de ese nivel, pero él no, él siempre como que se mantenía. En ese momento él estaba casado, ¿no? O sea, yo lo sabíamos y todo, ¿no? Porque a veces pues estaba por ahí, llegaba la esposa o algo, e insisto, yo no estaba como tampoco atenta a ver qué pasaba. La única con la cosa rara que alguna vez pasó, pues es que yo soy como muy de estar pensando 20,000 cosas, soy como muy platicadora. Entonces me acuerdo que alguna vez uno de los compañeros estaba hablando, interviniendo en una participación, yo no puse atención, estaba yo platicando por acá. Él me dijo, Danae, repíteme qué dijo tu compañero y se lo repetí íntegro, ¿no? Al final se disculpó conmigo y me dijo, oye, es que yo no pensé que pusieras atención. Le digo, sí, lo que pasa es que soy medio distraída, pero pongo atención en muchas cosas, ¿no? Esa es mi personalidad, discúlpame, ¿no? Fue como el primer intercambio de plática que tuve con él. Siempre traté como de, pues, de ser, marcar mi distancia, ¿no? Curiosamente, mis padres me educaron de una manera, pues quizás muy tradicional y siempre era como de, yo no, me acuerdo mucho que algunas compañeras me decían, no, pero es que pues puedes coquetear y con tal y con tal. Y yo decía, no es mi estilo, o sea, yo no me meto en relaciones ajenas, perdón, pero no es mi estilo, ¿no? Te estoy hablando pues que estaba en los 18, 19 años, era muy chavita, ¿no? Yo seguí metiendo materias con él, siempre pues me iba bien, digamos, entonces ya aprendía yo pues bien y todo, pero lo que era muy molesto es que era muy misógino a la hora de hacer comentarios. Pero ojo, también estamos hablando que en ese contexto académico de esos años, pues en realidad todo era así, ¿no? Ahorita hablamos Estaba normalizado. era lo más normal. Entonces, en algún momento hacía comentarios mucho más burdos y me acuerdo que ya cuando estuvimos juntos me decía, yo en algún momento pienso que va a llegar Derechos Humanos a decirme algo, ¿no? Y yo así de, yo me reía, pero después empecé a entender por qué. Ya cuando estuve del otro lado, que di clases, empecé a entender por qué mencionaba todo eso, ¿no? Eh, terminé la persona con la que yo quería trabajar mi tesis me acosaba, el profesor. Entonces, yo pues, decidí que no quería trabajar con esa persona y pues le pedí de favor a este señor, ¿no? Como le llamo yo a este señor, ahora sí ya un poco más con distancia, ¿no? Le pedí a este señor que por favor me dirigiera la tesis porque pues yo no quería trabajar con ese señor. Entonces él pues accedió a trabajar conmigo, él dirigió, digamos, mi tesis, yo me apuré de manera que me adelanté a la Alfonso, universidad. para que la gente comprenda, a ver, Alfonso accede Uh-huh. a ser tu director de tesis. Ujú, ujú, exactamente. Yo accedí a ser mi director de tesis, empezó a trabajar con él. Siento yo que no le di tanto problema en cuanto a eso porque pues siempre entregaba las cosas, siempre fui como muy aplicada en ese sentido, ¿no? Me dedicaba a terminar eso y mi urgencia era acabar la universidad. Mis papás no me dejaban trabajar hasta que acabara la universidad, ¿no? Entonces, adelanté materias y todo y pues convenía, a todo el mundo le convenía eso. Un día llegué, este es un dato interesante, yo estaba trabajando estaba en el servicio social, miento, en una fundación y tuve un intento de violación en el metro. O sea, me jalaron, pues afortunadamente pasó alguien y no pasó a otra cosa, pero sí, de hecho me pegaron en la cabeza y todo el rollo. Entonces, y obviamente la policía pues me trató peor, ¿no? Entonces, parte de todo esto. Yo me acuerdo que después tenía que verlo porque íbamos a revisar algún capítulo de la tesis, entonces no quería yo ir, pero me acompañó otro amigo, ¿no? Me llevó y bueno, ya. Entonces yo estaba muy choqueada cuando fui con él y le dije, pues mira, no quería venir, pero pues la verdad es que pasó esto y pues necesitamos entregar y quiero apurarme, ya falta poco. Y ya él me dijo, no, no te preocupes, todo bien, estás tranquila, sí, 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 sí. Años después, él recordó ese evento y me dijo, la verdad es que sí me gustabas un buen, pero pues yo todavía seguía casado y después de que me contaras eso, dije, no, pues no voy a ponerme ahorita de pechito, ¿no? Con ella aquí. Desafortunadamente, varias cosas, a mí yo he sido sujeto de pues, ciertos abusos a lo largo de mi vida y muchas cosas se las confié a lo largo de nuestra relación. Entonces, este evento y otros eventos fueron después usados en mi contra, ¿no? Fueron todas estas cosas que me decían, es que tú eres una puta, te pasa por puta y tal, ¿no? Entonces, ese fue el evento. Terminé mi licenciatura, terminé el todo y demás, yo me despedí
Y yo supe por ahí, ¿no? Que algunas compañeras como que salían con él porque ya se había separado, divorciado, yo no sabía. Yo dije, bueno, pues otra vez, cada quien. Coincidimos en un concierto, ahí lo vi con otra compañera, que era pues amiga, relativamente amiga mía. Dije, bueno, pues ahora sí que cada quien, señores, yo con permiso, bye, ¿no? Yo estaba en mis asuntos, ¿no? A finales, digamos, pasaron algunos meses, no recuerdo exactamente cuándo. Yo cambiaba de teléfono en aquellos años, pues cada año básicamente, y número. Entonces, yo me acuerdo que mandé un correo electrónico a todos los contactos avisándoles que tenía un nuevo número y que pues podíamos, ya, así. La única persona que me contestó ese correo, porque era un correo de aviso nada más, era él. Entonces, me llamó mucho la atención porque, insisto, nadie de mis amigos, ni nadie, y yo ni siquiera me había dado cuenta que se lo había enviado a él, ¿no? Entonces fue como de, pues mándalo ya, ¿no? Y masivo. Ajá, exacto, o sea, pues además yo estaba en mi onda, yo salía con otras personas, o sea, yo estaba en mi onda. Me dijo, oye, ¿cómo has estado? No sé qué, muy bien, pues vamos a platicar. Y dije, qué padre, ¿cómo te ha ido? Pues estoy trabajando acá, tal. Me dice, oye, ¿no quieres comer? Un día que comamos y platicamos. Y yo, sí, chido. Va a sonar raro esto un poco lo que voy a decir, pero mi experiencia, o sea, yo había salido con hombres, pero no era muy experta a la hora de datear. Todo esto de vamos a salir y que la cena, o sea, la verdad es que yo era muy torpe en eso. O sea, conocía a hombres, sí, pero no era muy buena para esta parte romántica o esta parte así como de protocolo social. Todos mis amigos, la mayor parte son hombres, entonces yo como que iba siempre con una bola de hombres, y era eso, ¿no? Entonces me acuerdo que me invitó a comer, yo le dije, vamos a tal lugar porque una amiga ahorita está trabajando ahí, es chef, ¿no? Ahí. Sí. Y me dijo, me dio mucha risa porque yo pensé que me ibas a invitar a un McDonald's, pero veo que sí sabes comer. Y yo así de, bueno, pues en casa de mis padres y algo sabes comer y todas estas cosas, ¿no? Yo llegué literalmente, me acuerdo muy bien, con un suéter así como gordito porque hacía frío y unos pantalones cargo que usaba todo el tiempo en esos años. Eso me lo dijo, ¿por qué? Pues porque yo iba a ver pues a alguien así como un amigo, digamos, ¿no? O sea, yo no iba en plan date, yo iba en plan, pues vamos a platicar, bien. Él después me lo recriminó varias veces, me dijo, yo hasta pensé que, pues que no querías conmigo o algo porque pues ibas así toda súper mal arreglada. Todo lo que tenía que ver con mi forma de vestir fue algo que él usó muchas veces en mi contra, que me vestía muy mal, que porque me vestía como gorda y tal, pero empezó ahí con esta referencia. Y yo le decía, pues es que yo no iba a ligar, o sea, yo fui a platicar contigo, fue todo, ¿no? Muy rápidamente comenzó lo que ahora llamamos love bombing, ¿no? Entonces fue como de estarme todo el tiempo escribiendo, correos, que si el Messenger, que esos años, los SMS, va llamándome todo el tiempo, regalos, todo el tiempo, regalos. Pero los regalos empezaron a escalar. Me acuerdo que mi computadora, por ejemplo, se jodió, o sea, se rompió. Yo me iba a comprar una, pero él me regaló una laptop, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué me regalas una laptop? Porque pues no es normal, perdón, así que lleguen y, toma, te regalo una laptop, ¿no? Pues para mí no, ¿no? Me sentí yo incómoda y se lo dije porque yo tenía la referencia también en casa de mis padres cuando pues alguien peleaba, mi papá se enojaba con nosotros, pues siempre nos daba regalos, ¿no? Entonces, como que yo asocié eso inmediatamente y dije, no está padre, no me siento bien. Y dice, no, pero es que tú tienes traumas de familia, yo lo hago con buena intención. No sé, por ejemplo, a las 2 semanas, no sé, me regaló un iPod de estos ¿no? De así, y era todo el tiempo. Yo decía, esto está raro, a mí no sé. La relación se mantuvo, digamos, secreta. A mí me daba muchísima vergüenza porque además él seguía casado. Ya no vivía con su esposa, pero seguía casado. Y yo además me sentía como de, pues me van a pensar que yo soy el cuerno. Mis maestros van a decir qué onda con ella. O sea, yo me sentía rara. Mis papás, por supuesto, que ni sabían ni por aquí, ¿no? Me acuerdo que me llevó de Pero tú empezaste a salir con él cuando él ya estaba separado. Estaba separado, efectivamente, estaba separado. Yo cuando, cuando salí a comer con él, me acuerdo que fue también, yo planeé un lugar, pues, obviamente en público, nada raro a la hora de la comida, porque pues yo decía, se dicen que ya se separó, se divorció, pero yo no estoy segura. Y yo sí tenía como mucho cuidado con esas cosas ¿no? De ser el cuerno o algo de alguien, ¿no? O sea, sobre todo porque... Tú no querías eso. Tú No, no querías para nada. convertirte en la amante de alguien. No, No querías. para nada, nunca.
Entonces, e insisto, como yo tenía un contexto más de hombres, mis amigos eran hombres, yo sabía muchas cosas de ese lado, entonces decía, no, yo no quiero ser eso, nunca. Finalmente ya digamos que pues empezamos a salir ya formalmente, me acuerdo que me llevó a un congreso, ahí me presentó con los colegas que habían sido mis maestros, varios de ellos, no todos, y fue pues raro, ¿sabes? Porque pues obviamente no dejaban de verme como por ella terminó, porque pues sabían que yo me había dirigido la tesis, y era así como incómodo. Yo lo que le dije es, mira, a mí me hace sentir muy rara que sigas casado, o sea, además tuyo es muy rápido, no hay niños, no hay otras cosas, es muy rápido. Le pedí que se divorciara si quería salir conmigo, ¿no? Porque yo no iba a aceptar, pues, estar así. Se divorció, ¿no? Empezamos, digamos que, a salir dentro de su contexto y conoció, pues, algún par de amigos míos. La verdad es que no, mi contexto nunca fue como algo de su agrado. Mis padres lo conocieron, va un poco rápido esto, cuando él fue por mí para llevarme a vivir con él. Más o menos de la vez que de que salí con él a comer, a la vez que estuve viviendo con él, que fui a su casa, habrán pasado que 5 o 6 meses, más o menos, ¿no? Unos 6 meses. Fue rapidísimo. Yo siempre he sido una persona que digo, si me decido hacer las cosas, la hago, pero yo nunca había vivido con alguien, nunca había vivido sola, nunca, o sea, nada, ¿no? Yo venía de casa de mis padres a casa de este señor, que había sido ¿Cuántos años tenías casa. ahí? Ahí tenía 23. 23. 23 y él ha de haber tenido como 33 años. Más o menos, 33, 34, 35, más o menos, ¿no? Entonces, pues ya decía, bueno, en ese momento de mi vida, yo voy a ser muy honesta, tenía yo el corazón roto, una persona me había roto el corazón horriblemente, entonces yo estaba muy triste, de hecho, en parte acepté ir a comer esa vez con él, pues porque pues, yo estaba como muy triste por esta persona, ¿no? Muy, 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 muy triste, había sido una relación pues relativamente larga, entonces estaba yo como muy dolida. Tenía yo problemas sobre todo en casa, sobre todo con mi papá, que pues como que, ¿no? Yo decía, bueno, ya es hora también de seguir haciendo mis cosas y demás. Y de alguna manera yo lo que pensé en ese momento es, él es una persona más grande, ya se divorció, él es más maduro, por supuesto que no va a querer estar haciendo las mismas cosas que hacemos todos nosotros que estamos chavitos, ¿no? Y él siempre me dice, que ahora entiendo que eso, me decía que es una frase que utilizan mucho, pues todas estas personas que salen con más gente menor, que es eres muy madura para tu edad. Esto lo hablé, o sea, lo hablamos mucho alguna vez en algunas sesiones también, que luego hablaré un poco más de eso, tanto de terapia como de los grupos de Me Too y todo. A todas nos han dicho exactamente lo mismo, ¿no? Eres muy madura para tu edad. Y claro, y tú te la crees y dices, claro, yo le llamo la atención a él, que él es un investigador prominente y por supuesto, ¿no? Yo. Muy rápidamente me embaracé de mi primer hijo, ¿no? Muy rápidamente. Digamos que pues en un año yo había pasado de pues, ser la tesista a la que estar esperando a su primer hijo, ¿no? Mi hijo actualmente tiene 17 años, un poco para que contextualicen, ¿no? Yo trabajaba en una fundación, tenía unos horarios más complicados. La verdad es que a mí no me encantaba el ambiente académico, soy muy honesta. A mí me gustaba más bien la parte de relaciones públicas y otra cosa, siempre me gustó muchísimo. Pero a él no le gustaba. Él siempre me decía que pues todos mis amigos me querían coger, que todos los hombres que conocía eran para un propósito y que yo tenía que estar más bien con ellos, que para qué perdía tiempo con otras personas y podía estar ahí con ellos, estaba trabajando, mejor que regresara. Y mis padres también coincidió que se mudaron de ciudad, salieron de la Ciudad de México. Yo soy hija única, esto también es una cosa importante. Y la verdad es que la relación en ese momento con la familia de mi papá era inexistente y con la familia materna, básicamente, pues de cada año nos saludábamos, ¿no? Y nada más. Entonces, pues yo me aislé, básicamente me empecé a aislar. Años después, la que es una de mis mejores amigas de hace muchos años, ella me lo dijo, ¿no? Era muy difícil vernos, incluso teníamos que hacer como, vamos al súper y nos quedábamos de ver ahí para poder platicar a gusto sin que llegara, dice, porque él llegaba siempre llegaba a interrumpir, ¿no? Era muy complicado ver a estas personas, ¿no? A mis amigos. Y obviamente pues me fui alejando mucho de ellos porque pues ya no tenían el contexto, no estaban con niños, ¿no?
Y yo decía, bueno, pues está bien, ¿no? Mejor me dedico a estar con mi familia, ¿no? Yo quiero decir también, hablar mucho de esto. Mi trabajo de deconstrucción ha sido, pues, lento, porque yo también me crié en una familia muy tradicional. Mis padres siguen casados hasta ahorita, ¿no? Pese a todo, ¿no? Porque yo puedo poner en tela de juicio muchas cosas, ¿no? Pero a mí sí me educaron como el de, estás ahí y ahí te quedas y son tus decisiones. Tan es así que, por ejemplo, a mí yo no estaba tan satisfecha con mi carrera y yo hubiera, sin ningún problema, hubiera cambiado de carrera, pero en mi casa no se permitía eso. ¿Tomaste una decisión? Pues la tomas y Lo te quedas. terminas. Claro. Entonces yo no quería, no podía cambiar de carrera, o sea, mucho menos de marido, ¿no? Mucho menos otras cosas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si mi mamá aguantó cosas también, o mis tías y todo el mundo, pues esto es lo que tiene que ser, ¿no? Yo tenía mucha ilusión, de verdad, o sea, yo sí crecí con esta idea de la casita, los perritos, los niños. La verdad es que sí creía fervientemente en eso, ¿no? Esa era lo que me daba muchísima ilusión. Y yo quería tener otro hijo, pero me decía, no, porque pues no va a alcanzar el dinero. Y yo así de, no, pero sí, sí, ¿no? Entonces, finalmente acepté hacer el doctorado, ¿no? Donde él también estudió. Digamos que él tenía como unos mecanismos de, bueno, primera esposa estudia el mismo doctorado, estudiamos la segunda yo, ¿no? Entonces, como que todo exactamente igual, ¿no? Yo dije, ok, está bien, se me da la escuela, vamos a hacerlo, pero nunca pensé que iba a ser esa una llave de entrada a un nivel más allá de control. ¿Por qué? Porque pues académicamente él estaba acá y yo aquí, ¿no? Digamos, en la investigación, pues él ya, digamos, como entrando a otros niveles, a otras becas, premios, etcétera. Y pues yo estaba iniciando, ¿no? Entonces, claro, cuando cualquier cosa que yo hacía, sabían que yo era su esposa y por supuesto que se informaba, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, que pues luego en los compañeros de otros doctorados o maestrías, ahí me acuerdo que había un chico que yo le gustaba un montón y que me quería invitar a salir y yo así de, no, pues es que estoy casada tal, y por ahí le llegaron el chisme que él, pues me esperaba, porque no era del mismo doctorado, ¿no? Entonces me esperaba y todo, y yo así como de, pues no, pero pues es que yo lo rechazo y cosas así, o sea, yo vivo en la escuela y vivo con los niños, o sea, con mi hijo y voy a la natación y, o sea, vivo aquí, no tengo otro medio de escape, ¿no? Mi auto empezó a convertirse en mi lugar seguro, privado, porque yo incluso, pues mi hijo grande era muy apegado a mí, muy, muy apegado. Entonces, pues todo el estrés yo lo sacaba ahí, ¿no? O sea, lloraba ahí, platicaba conmigo misma ahí, porque yo no tenía como, él trabajaba más en casa. Entonces, pues yo no tenía mucha intimidad, mucha privacidad, ¿no? Y honestamente, pues era muy difícil. Incluso, por ejemplo, tener una llamada con una amiga, pues era prácticamente imposible, ¿no? A mí muchos años después me decían, ¿y por qué no hablaste de esto? Yo, pues, ¿con quién y a qué hora? O sea, él estaba escuchando siempre, siempre. O sea, Te tenía bajo su supervisión todo el tiempo, te ajá, controlaba. exacto, Estaba, ¿y dónde estás? ¿Y con quién estás? Y, ajá. Y además, te voy a decir algo, yo soy muy, muy confianzuda, muy confiada, así de, sin problemas, yo voy y te cuento y todo. Con él, obviamente, aprendí a medir ya más todo eso, ¿no? Pero yo sí, sin problemas, o es como que yo decía, bueno, yo tengo nada que esconder, estoy aquí, estoy haciendo esto, el otro, hasta que me di cuenta que mi única vida era la escuela, después el trabajo, ¿no? Las actividades primero de mi hijo y luego del segundo, y lo que hacía con él, ¿no? Entonces, pues, yo ya no tenía más que eso, ¿no? Eh, yo traté siempre de ver como el lado bueno de todo esto y decía, bueno, mira, pues todos estos esfuerzos nos dan para poder viajar mucho y comprar cosas y poder salir y comer rico, ¿no? Como que siempre pensando en estas cosas positivas, en planes de familia, ¿no? Pero la realidad es que abajo, por debajo de todo esto, porque es algo que cuando te divorcias, muchas personas que te ven desde afuera dicen, pero ¿a poco estaban mal si se veían tan bien juntos? ¿No? O sea, siempre te lo dicen. Y pues, claro, porque pues aprende uno pues a sonreír, aprende a no dar detalles, a no hablar, a no decir nada. Como hija única y además muy, con un carácter fuerte, yo tenía un carácter muy fuerte de niña, o sea, como muy, muy alegre, pero también como muy participativa y todo. Nunca, siempre daba mi opinión. Sí, además mis padres me incentivaban a dar mi opinión.
Desafortunadamente, cuando yo estaba, digamos que me uno a él, vivo con él, venía yo también de una parte como este rompimiento que tuve con esa persona, con esa pareja, digamos, que había tenido me había dejado en el hoyo emocionalmente y de alguna manera él entró como a ponerme un curita. Entonces, yo ahora le pongo nombre, tenía esa necesidad afectiva realmente de sentirme cuidada, de sentirme apapachada, y claro que él entró y detectó eso enseguida, porque era muy transparente, además yo lo decía abiertamente, y pues de ahí, ¿no? Este, yo era muy torpe en todas las cosas de la casa cuando yo llegué, o sea, no es que supiera cocinar un montón y todo, ¿no? Entonces, aprendí mucho en YouTube, pero me acuerdo que me decía, es que tú no sabes esto, tú no sabes llevar una casa, y yo, pues no, nunca he vivido sola, ¿no? Oye, pero limpiaste mal la cocina, rayaste esto, vas a tener que pagar completa la campana, y yo así de, pues, ¿de dónde te la pago? Apenas estoy con mi beca, ¿no? Entonces, para mí era como bien estresante, porque cocinar era estresante, limpiar era estresante, que si el piso quedaba mal, era así como de, híjole, yo le decía, bueno, ¿por qué no le pagamos a alguien? Tenemos dinero para pagarle a alguien y ya. No, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo, nos repartimos si tú quieres, pero todo lo tenemos que hacer aquí, ¿no? Obviamente cuidar a mi hijo era imposible, o sea, yo tenía que estar, no era como de vamos a salir tú y yo un día, cero. Yo a veces le decía a mis papás, mi mamá puede venir, y no quería que mi mamá lo cuidara. A veces tuvo que ceder porque él iba, pues salía de viaje, pues teníamos que apoyo, venía mi mamá. No quería que mi papá se acercara a él porque decía que lo podía violar. Él, por alguna razón, siempre tenía miedo de violar, siempre. Y decía, es que tu papá puede violar. ¿Por? Exactamente, exacto, como por, ¿no? Yo nunca de verdad entendí el motivo, pero fue también muy difícil eso, porque pues, obviamente mi mamá también se sentía súper incómoda con él. Siempre había una relación como tensa, me apoyaban a mí, ¿no? Pero con ellos era pues una relación muy tensa, de tus papás son aburridos, ¿para qué los quieres aquí? ¿Para qué hablas con ellos? No tiene caso. Él con su madre tiene una relación muy violenta, muy agresiva, que también, bueno, después supe que también con otros miembros de su familia, eso me lo contaron unas personas que fueron cercanas a él en algún momento. Pero a mí me incomodaba que violentara tanto a su mamá por teléfono, porque tampoco vive en México, porque estaba mi hijo ahí. Y yo le pedí muchas veces, porfa, no hables así con tu madre, porque le estás enseñando a mi hijo cómo tratarme. Y lo sabía, o sea, esta parte había como muy clara de que no. Pero de alguna forma yo decía, bueno, pues él está aprendiendo, todos aprendemos de nuestros errores, hablando, ¿no? Justificabas. Yo justificaba todo, porque finalmente también son las cosas que yo vi en casa. O sea, mi mamá justificó todo de mi papá justificaba a mi mamá, o sea, mi abuelo, mi otra abuela, o sea, todo, vivimos en un contexto en el que nada se hablaba, pues, en esos años, y todo se justificaba y nadie hablaba de nada, ¿no? Aquí pasó, adiós. Entonces, pues era para mí lo más normal, justificar absolutamente todo y perdonar, ¿no? Y que si yo quería decir, oye, pero a mí me gustaría, haz de cuenta, comer espárragos. No, es que los espárragos son dañinos, ¿no? Entonces ya sí. Empezó, digamos, con una escaladita de, pues, no estoy de acuerdo con tu opinión, al mejor ya me callo, porque cada vez que yo abría la boca era pelea y yo terminar llorando. Entonces terminaba, la única manera que yo tenía de expresar lo que sentía, pues ya era en estado de crisis, llorando después de que me estaban diciendo cosas, hasta que yo explotaba. Yo ya no podía manejar eso, entonces decidí mejor ya no expresar nada, ¿no? Entonces decía, mejor yo no digo nada y hago lo que él quiera, ¿no? Decía él cuando tú estallabas, ¿no? O sea, por desesperación. Pues principalmente que yo necesitaba terapia, que yo estaba loca, que Te yo... volteaba, claro. Ajá, él me dijo que yo tenía trastorno bipolar. De hecho, yo fui con un psicólogo, que obviamente te diagnostican los psiquiatras, ¿no? Pero bueno, fui con un psicólogo, fui con un psiquiatra, y he visto a lo largo de estos años y nadie me ha diagnosticado con eso. A mí lo que me dijeron, te estaban presionando horrible, pero él de hecho llegaba a decir, le habló al psicólogo para decir que pues yo tenía trastorno bipolar, lo cual no era cierto, no es cierto y nunca ha sido cierto, ¿no? Entonces, siempre él me mandaba papers, ¿no? De escritos médicos, de psicología. Artículos Ajá, exactamente. científicos. Exactamente, para que yo los leyera y viera cuáles síntomas yo tenía,
¿no? Entonces, mira, todo lo que te pasó de niña, aquí están las consecuencias. Y mira, esto tal cosa, y esto tal cosa, y tú los abusos así, 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 así. Entonces, para mí era como un bombardeo de, ¿y yo por qué necesito esto? ¿No? Él me decía, eso es algo muy importante, yo fui abusada cuando era niña, que es algo que se lo confié en secreto y después él usó en mi contra a la hora de los convenios. Y él me decía, es que tú no eres digna de ser madre porque fuiste abusada. Entonces, yo te estoy haciendo un favor, ¿no? Tú, nadie más te puede querer. Yo soy la única persona que te va a querer porque tú no eres digna de ser querida, ¿no? O sea, como fuiste abusada, te hacía sentir como un objeto defectuoso. Exactamente, Oh, ¿no? bueno, Exactamente. Años después, otra vez con todo este grupo de mujeres que he conocido, pues nos dimos cuenta que varias teníamos como pues esa línea también, ¿no? Que son como estos puntos débiles que tú confías en la privacidad, en tu intimidad, ¿no? Y que pues de repente son las cosas que usan en tu contra, ¿no? Eh, Ahora, esto, por ejemplo, que cuento del abuso, es algo que como me dio tantas vueltas en la cabeza y me estuvo hostigando tanto con eso. Yo escribí pues un artículo para la universidad, ¿no? Sobre que hablaba de esto, de una aproximación y todo. Y fue muy sorprendente la reacción de varias exalumnas, ¿no? Que decían, yo también viví algo así, yo también esto. Porque además hay algo muy importante que hay que entender. En el contexto en el que yo crecí, en una escuela tan estricta católica, o sea, así muy, muy estricta, no son maristas, que son un poquito más relax, no, estamos hablando de realmente de escuela católica muy de la vieja guardia. A esto no se dice, esto no se habla, ¿no? Son medios muy cerrados en los que no puedes salirte, digamos, de esto, ¿no? Es un ambiente mucho más controlador. Entonces, para mí, darle la vuelta, de entrada, reconocer que me había pasado, me costó mucho. Y luego, ya también, obviamente, decir, bueno, pensaba que yo en esa casa, pues estaba segura, que podía abrirme, que podía contar mis cosas, y que de repente me lo voltearan y necesitas terapia, necesitas medicarte. Él me consiguió cita también con otro psicólogo para que también me diagnosticaran y me medicaran, ¿no? Afortunadamente yo ya tampoco seguí en esto, como que dije, está raro, ¿no? Había cosas que me saltaban, pero yo siempre pensé, él busca mi bienestar, ¿por qué no haría eso? ¿No? No sé, yo lo veía de esa manera. Pasaron los años, yo quería seguir teniendo familia, él no quiso, decía que yo tenía que cumplir una serie de requisitos, los cuales cumplí. Requisitos como tener un trabajo estable, porque dice, tú no puedes estar dando clases por todos lados con una panza de embarazada. Y yo así de, bueno, ¿no? Entonces conseguí todo eso. Pero justamente cuando conseguí todo esto y que ya estaba más grande, me empecé a dar cuenta que había cosas que no funcionaban. Dije, creo que igual en nuestro matrimonio no está tan bien, vamos a pensar qué está pasando. Eh, y de repente recordé algo que había pasado en el primer año de nuestra relación. Él se había inventado había creado cuentas falsas, ¿no? Para poder mandarme correos y confirmar que yo le ponía el cuerno. Entonces, digamos que me trataban de ligar, ¿no? A eso. Entonces, si yo respondía, claramente, pues es como, mira, me estás, ¿no? Entonces, él me lo dijo. O sea, un día me dijo, me mandó, me acuerdo que uno de los correos tenía un fragmento de una canción. Soy muy apegada a la música, creo que se puede ver, ¿no? Un poquito acá, o sea, un esbozo, ¿no? Pero me mandó un fragmento y yo le dije, ok, o sea, yo nada más le contesté, ¿quién eres? Unos días después me dijo, me recitó ese mismo fragmento. Y yo, ¿cómo? O luego, ¿eres tú? Me dice, sí, claro, soy yo. Y tú no me contaste, no tuviste la confianza de contarme que te estaban mandando anónimos. Claramente dudo de ti porque tú eres una porque siempre lo fuiste, porque por eso te pasa todo, y tú piensas que todo mundo te quiere dar, pero no, o sea, y yo decía, ok, yo llamo mucho la atención con el pelo chino, ¿no? O sea, entonces, yo lo sabía. Entonces lo que hacía era amarrarlo, usaba colita, usaba chongo todo el tiempo, porque sabía que si yo llamaba la atención, él se enojaba, ¿no? Un labial era como complicado. Entonces trataba de usar la ropa lo más discreta posible, lo menos pegada, para evitar que se pusieran cosas raras, porque me hacía comentarios.
Pero al mismo tiempo, si yo me ponía así, me decía, es que te vistes fodonga, te pareces gorda, pareces esto. Entonces yo la verdad, yo decía, pues sabes que mejor no salgo, mejor trabajo en mi casa y ya estoy con los niños. Cuando yo quería tener a este niño y demás, a mi segundo hijo, porque me daba mucha ilusión. La verdad es que mi infancia a raíz del abuso me quitó, más bien, ese abuso me quitó la noción de infancia. Entonces, de alguna manera, yo quería tener esa familia perfecta, esa familia bonita, de criar niños bien, ¿sabes? Este, afortunadamente no fue en un contexto familiar el abuso, sino a ver, estaríamos hablando de otras historias, ¿no? Pero sí era algo que a mí me dolió muchísimo y que yo decía, yo quiero tener una familia bien y me voy a esforzar porque mis niños y demás, y me daba muchísima ilusión. Yo quería tener un hermano, entonces yo nunca tuve hermanos, pues quería tener otro hijo, Claro. ¿no? Sí, o sea, y yo quería una mascota y no me dejaba tener mascota, y yo así de, ¿no? Esa era yo, de hacer galletitas, soy la más hogareña, la más casera, ¿no? Así, pero me faltaba esto. Entonces me acuerdo que él me acusó que yo le estaba poniendo el cuerno con un vecino, le mandé todo el chat de WhatsApp y me dijo, no hay problema, ¿no? Pero ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Esto ya es demasiado para mí, de verdad, ya, vamos a terminar, mejor, ¿no? Y fue cuando me dijo, vamos a tener un hijo, ahora sí, ya estás lista para otro hijo. Y yo así como de, pues sí, me dio lo que más quería en la vida, que era Claro, un te hijo. manipuló de esa manera. Exacto, es que además con el primero, pues obviamente ninguna de mis amigas tenía hijos. Ninguna, o sea, mi mamá, yo viví como esa maternidad muy diferente, ¿no? Fue muy rara mi maternidad en ese inicio porque no tenía referencias, entonces todo fue un poco más improvisado. En cambio, con mi hijo chiquito, pues ya tenía más experiencia, mucho más relax, lo amamanté 2 años, o sea, otra cosa. Entonces me ilusionaba tanto ser mamá otra vez porque después aprendí esto mucho en terapia, que yo naturalmente cuido a la gente. Entonces, pues ese es un lado mío muy, muy desarrollado y claro que me ilusionaba muchísimo. Él me decía, es que con todo lo que tú traes, con todos los problemas, pues igual y los niños van a salir mal por tu culpa. Yo nunca pensé que él estuviera mal, nunca pensé que él tuviera algún problema, siempre pensé que era un niño que su papá lo había abandonado y ya. Es lo único que pensé, nunca voy por la vida pensando, esta persona tiene sus antecedentes. O sea, como que yo decía, todos traemos nuestra historia, ¿por qué voy a juzgar historias ajenas? Me embaracé, tuve a mi hijo chiquito y fue unos años interesantes porque académicamente me empezó a ir muy bien y cosas así, ¿no? Entonces, como que todo iba bien hasta que, pues, en 2018, y ahí voy un poco más rápido, pues ya las cosas empezaron a ponerse cada vez peor. Yo la verdad, pues no tenía tanto tiempo también para estar en casa, o sea, estábamos, pero con los niños, ¿no? Nunca éramos como él y yo solo, no teníamos intimidad, digamos. Y todas nuestras actividades, digamos, sexuales tenían mucho que ver, pues, cuando hay tiempo, todo mundo cansado, pero sobre todo en mi caso, cumpliendo el deber de. Eh, yo no quería, ¿no? Pero yo sabía también que si no accedía a tener relaciones con él, pues me dejaba de hablar. Entonces, pues estar una semana sin que me hablaran, la verdad es que a mí me duele mucho. Es una de las cosas que más me duele en la vida, en la ley del hielo. Entonces yo decía, no, pues mejor sí, no importa, aunque sea rápido, me disocio tantito, no importa, pero que ya. O sea, En te 2000, manipulaba, te obligaba a tener relaciones sexuales porque si no te castigaba retirándotela. exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que Eso es yo, violencia sexual. ajá, lo aprendí después. Yo no sabía, yo pensaba que era otra cosa, todo yo pensaba que era otra cosa. Cuando ya me dice que él prefiere tener un amante, que fue en 2018, yo le dije, por favor, vamos a divorciarnos, yo no quiero entrar en esta dinámica, esto nos va a hacer daño a todos, ¿no? Yo todavía en un estado mucho más, porque más fue el año del Me Too, cuando se destapó todo lo del Me Too, si mal no recuerdo, y lo sé por la universidad, porque también empezaron los casos. Yo pensé que después de hablar con él, iba a ser como, pues bueno, sí, yo le dije, si te quieres ir y andar con alguien, para adelante hazlo, pero vamos a separarnos. La cuestión es que pues justamente a principios de año, del siguiente año, él me avisa un día que, por cierto, él no estaba trabajando, había una cuestión económica ahí de por medio, yo estaba apoyando más a la casa, digamos, no, o sea, por lo menos en estos 3, 4 meses que pasó. Entonces yo estaba todavía con la presión, organizando fiesta de mi hijo chiquito, que mi mamá, que no sé qué tanto.
Y me acuerdo que me dice, oye, te aviso que voy a ir a desayunar con la que va a ser con la que voy a estar saliendo ya. Y yo, a ver, ¿cómo? Así, ¿no? Yo así como enchinándome la pestaña y digo, ¿what? ¿No? Este, me acuerdo que lo que le dije, y esto es creo que muy, muy importante, porque yo estaba en un punto muy racional, que él siempre me ha atacado legalmente, que yo estoy loca, que yo me invento todo. Pero yo me acuerdo que le dije, aún en mi shock emocional, le dije, oye, porque me dice, le digo, esta la alumna, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Por qué lo digo? Porque él siempre ha hecho comentarios misóginos, pues con todas las mujeres que conoce, básicamente todas son lo peor. Y cuando ha hablado positivamente de alguien es porque le conviene o por algo más. Entonces, yo ya había notado eso, yo ya me intuía varias cosas, porque justamente había hecho un comentario muy positivo de esta alumna y nunca lo hace, ¿no? Lo hacía de mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí me llamó mucho la atención eso. Entonces, le dije, es tal, ¿verdad? Me dice, sí, le digo, es que además me está stalkeando en Facebook, ¿no? Entonces, ya como que empecé a unir todos los cabos. Ahí yo lo que le pedí, le dije, mira, ya sé, o sea, vamos a separarnos, por favor, ya vamos a separarnos, ya, por favor. Yo no quiero, o sea, perdóname, pero eres un viejo rabo verde en todo lo del Me Too. O sea, muchos de tus colegas han salido denunciados, hay un montón de escándalos, y tú empiezas a salir con una alumna a la que le llevas, que 30 años, 25 años, no sé, 28, algo así. Le digo, por Dios, ¿no? Me dijo, no te preocupes, vamos a tener una relación abierta y tú también puedes salir con alumnos. Y yo, jamás en la vida voy a salir con un alumno. ¿Por qué? Porque para mí, primero esto, son dos cosas diferentes. Y segunda, yo veo a mis alumnos, que muchos son, o sea, muy cercanos a la edad de mi hijo, y digo, o sea, es impensable para mí, ¿no? Pero bueno, entonces yo sí me desconcerté y le dije, pues eres un viejo rabo verde. Textualmente lo puso en uno de los documentos legales que ahí están, que yo le decía viejo rabo verde, y yo le dije, no, te dije una vez, y fue en ese contexto, porque me pareció aberrante, porque tú hablas del prestigio y de la integridad y ve el ejemplo que le estás dando a tus hijos, ¿no? Que es lo que a mí me preocupaba. Cuando me pidió que tuviéramos una relación abierta, yo pues, dije, a ver, mira, estas son las reglas según esto de la relación abierta, yo no quiero, puedes dispuesto a intentarlo, si tú lo intentas, ¿vas a seguir esto? No, tú lo que quieres es que acepte a tu amante, yo no lo quiero, yo quiero irme, quiero seguir mi vida, sigamos nuestra vida ahorita que todavía se puede. Desafortunadamente, como yo me quería ir, lo entendí un poco así, él no quería que me fuera porque, pues, como él me lo dijo, tú administrativamente llevas el hogar perfecto, los niños están perfectos, eres una excelente mamá, excelente administradora, logística y todo, y a ti sí te puedo presentar socialmente, no me das pena, ¿no? Y yo, ok, gracias, ¿no? Entonces yo sí, ahí sí estaba yo como, órale. Pero empezaron a haber una serie de eventos, como me mandaba las conversaciones con ella y me decía, mira, te las mando para que veas cómo se trata un hombre, porque tú no sabes tratar a un hombre. O sea, yo me enteraba de sus intimidades, que yo, o sea, ¿no? La chica hacía cosas bien extrañas también. Me empecé a enterar también por otras mamás que los vieron juntos, algunas colegas de él también que me dijeron, y también lo más aberrante para mí, porque yo estaba pagando los gastos de la casa, que me dejaran las notas de todos los hoteles, así en la mesa. Yo llegaba y estaban las notas de hoteles, restaurantes, cine, todo lo que hacían, y yo, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy? ¡Qué cínico! O sea, es que él me decía, soy honesto, no, güey, estás rayando en los... Esto me empezó a alterar muchísimo, porque obviamente también mis hijos empezaron a dar cuenta que discutíamos, ¿no? Entonces, él ya tenía eventos de, pues, el típico de, me apego contra la pared, le doy un hoyo a la puerta, aviento cosas, que yo ahora sé que también es violencia, ¿no? Pero no había recibido, digamos, yo golpes directamente. Obviamente yo también en algún momento ya me empecé, dije, es que ya no puedo con esto, ya no puedo con esto, me meto a terapia. Afortunadamente fue una terapia especializada en violencia y gracias a eso empecé a entender más cosas, a hilar. Pero yo estaba muy deprimida y muy ansiosa. Empecé a bajar de peso, fue que lo que algunas personas empezaron a dar cuenta de esto y pues yo también empecé como a decir, oye, ya la terapia hasta que fuimos 2 o 3 sesiones no funciona, please ya, por favor, déjame ir, déjame ir, déjame ir. Y pues empezaron los golpes físicos, ¿no? Yo también tenía muchísimo miedo, es algo que a mí me han recriminado mucho esto. ¿Por qué siendo doctora no te diste cuenta de eso? ¿Por qué? Y lo entendí el año pasado. Porque cuando eres doctora,
todo el mundo cree que eres más lista, que tienes más habilidades y que eres no sé qué. Y la realidad es que da más vergüenza reconocer que pese a tus doctorados, pese a tu preparación, está pasándote lo mismo que le podría pasar a cualquier mujer. Entonces, en ese momento a mí me daba una vergüenza absoluta, tan es así que ni mi familia ni mis amigos sabían qué estaba pasando. Lo supieron después, porque me daba muchísima vergüenza decir, me pusieron la mano encima, me violentaron, pues, gaslighting durante 13 años de relación, me daba vergüenza, así de simple. Yo no podía verme a la cara, ¿no? Para los que no sepan, el gaslighting es una técnica de manipulación que utilizan los depredadores sociales, en donde transforman tu realidad, te confunden para socavar tu autoestima y para Efectivamente. desdibujar tu identidad. Efectivamente, o sea, el típico de, pues no, es que más bien la que estás mal tú. No, no es cierto, eso no pasó, te lo imaginaste. No, es que a mí me decía algo. Le digo, ¿sabes qué? Yo creo que pasa algo con alguien. No, es que León piensa que todos son de su condición, ¿no? Entonces, todo me lo volteaba, ¿no? Entonces, en algún momento, pues acabé ya dudando de mí misma, dudando de quién era, ¿no? Y deprimidísima. O sea, yo llegué literalmente con una crisis de ansiedad y depresión por eso. Hasta que pude salir. O sea, el psicólogo me dijo, si no sales, tienes riesgo de feminicidio. ¿Por qué? Porque ya los golpes eran cada vez más fuertes. Llega un punto en el que incluso te golpean y hay una parte como de tu cerebro que se desconecta. Ya no sientes el dolor físico. Hay veces que no me acuerdo, pues, de qué sentí. Solo recuerdo al otro día como que, ay, me duele aquí, ¿no? Pero como que me desconectaba, ¿no? Me acuerdo mucho de una vez que literalmente él me dejó con la palabra, yo le toqué la espalda y se voltea, me tira al suelo y me pateó. Entonces, yo no, solo recuerdo como que me tiró, me pateó, pero no recuerdo más, ¿no? Después me explicaron que obviamente pues son estos mecanismos de disociación que tenemos como para poder lidiar Claro, con de eso. defensa. Exacto. Una vez, en la última vez que estuve en esa casa, él llamó a la policía porque según esto yo lo estaba agrediendo. Cuando llegaron resulta que no, que era al revés. Y es algo que recordé muchos años, que yo pude haberlo denunciado ahí, no lo hice, porque yo no quería que mis hijos vieran eso, a su papá en esa posición, ¿sabes? Cuando salí fue la primera noche que dormí bien, la primera noche que dormí, de hecho, en esta casa, ¿no? No tenía ni cama, dormí en un colchón inflable que se desinfló, literalmente. Y la primera noche, pero por primera vez no tenía que esconder mi teléfono, no tenía que esconder mis datos, nada, nada. Simplemente estaba dormida en paz. Yo salí sin mis hijos y tengo que decir eso. Me ha costado mucho trabajar la culpa de haber dejado a mis hijos porque no podía conmigo. O sea, yo estaba con muchísimo miedo de él, muchísimo miedo. Y yo sabía que si lo dejaba, me iba a quitar a los niños. De alguna manera yo dije, la única forma que tengo de sobrevivir es salir yo y buscar de alguna forma poder mantener mi relación con ellos. Era lo que yo sabía, eso lo sabía, ¿no? Había algo dentro de mí que dije, pues, hasta aquí. Nos divorciamos rápido por convenio, no tuve abogado, fue su abogado, compartimos abogado y él hasta en algún momento originalmente yo iba a tener la custodia de los niños, a la semana cambió que iba a ser custodia compartida y luego me dijo que no, que yo no era digna y que yo estaba mal y que si yo no firmaba el convenio iba a usar todo lo que sabía de mí en mi contra, es decir, que había sido abusada de niña, que todos los eventos que vinieron posteriormente. Me dio mucho miedo. La verdad es que dije, mi prestigio académico, mis hijos van a saber, la gente no tiene por qué saber esto, qué vergüenza, ya es suficiente que me pongan el cuerno y que todo el mundo lo vea, ¿no? Con la alumna, como para todavía esto, no. Entonces yo dije, ok, el abogado de hecho le dijo, Danae está cediendo mucho, de verdad, déjala en paz, ya. Nuestro primer convenio fue yo tenía a los niños viernes, sábado y domingo cada semana, ¿no? Digamos, como que de alguna manera garantizaba que él verlos cada semana. Iba yo los martes y los jueves por ellos para natación, entonces estaba todo el tiempo con ellos, digamos que, y estaba cerca, ¿no? O sea, renté un lugar cerca también pues para poder llevarlos. Lo denuncié penalmente en diciembre de ese año, 2019, por las agresiones, llevé todos los comprobantes, pero pues la justicia en México se sabe, no es muy buena.
Empezó la pandemia y eso fue la gota que derramó el vaso, porque obviamente cuando le entregaron la notificación de mi denuncia, pues él no estuvo muy feliz y empezó a decir que yo estaba poniendo a los niños en su contra. Mi hijo grande, como dije, era muy cercano a mí, y de repente me decía, ¿no? Pues es que mi papá dice esto que ti, dice esto, y yo así de, no, tú tranquila. Yo procuraba no hablar nunca de su papá. Él les presentó a esta chica, a su pareja, digamos, con la que me había puesto el cuerno, la llevó a vivir en cuanto empezó la pandemia. También ella se embarazó rápido, o sea, un poco como los ciclos, ¿no? Sus rituales. Mis hijos obviamente desconcertadísimos, y yo finales de mayo de 2020, él me dijo que ya no iba a ver a los niños. Los juzgados estaban cerrados en ese momento. En agosto yo lo denuncié, lo demandé por cambio de guardia y custodia. Logré verlos un mes más, pero el día de mi cumple recibí un correo, porque sabemos que las fechas especiales siempre son preocupantes. Entonces el día de Se mi las cumple, echan a perder siempre. siempre recibí un correo diciéndome que ya no iba a volver a ver a los niños hasta que el juez lo obligara. A partir de ese momento, pues bueno, la primera vez que pasó en mayo, yo pasé literalmente un mes deprimida. Habían coincidido con las vacaciones, en pandemia, confinamiento, no veía a nadie. Y yo me encerré un mes a llorar. No, sentía que me moría, lloraba todas las noches, me quedaba dormida en la madrugada llorando porque no podía creer que esto pasara. Yo no estaba ya ni medicada, pero seguía en terapia en línea. Pero afortunadamente mi psiquiatra y todo estaban monitoreándome porque decían, esto es demasiado, ¿no? No, digo, me dejaron estuve trabajando mucho como una especie de duelo, ¿no? Porque no entendía yo nada. Pero qué voy a decir, que tanto mi psicólogo como mi psiquiatra estuvieron ahí conmigo para garantizar que estuviera yo bien dentro de todo eso. Pero me dejé ir, o sea, me dejé llorar. Cuando pasó otra vez el día de mi cumple, yo llamé a abogado, psicólogo, amigo, mamá, todo el mundo, ¿no? Y me acuerdo que unos amigos se pusieron de acuerdo entre ellos y me dijeron, no podemos ir todos porque pues, pandemia, pero va a ir uno para que no pases tu cumple sola. Y lloré con ellos, con él principalmente. Y ahí empezó toda la batalla porque pues me enfrenté con un juicio que sigue hasta la fecha. El empezar con videollamadas y que después de un tiempo ya ni siquiera tenía videollamadas, en que pasara yo de ser la mamá a ser pues una desconocida, a que esta chica que llegó de esta manera pasara a ser la mamá ante los ojos no solamente de ellos, como presentarles tu nueva mamá, sino también en la escuela, ¿no? Que la pusieron como titular, como mamá ella, ¿no? Sin la escuela, sin cuestionar absolutamente nada, ¿no? Que mi hijo mayor fuera tan cercano a mí y de repente pues lo único que me reclamara es que yo los había abandonado, que me había ido a Nueva York, porque yo salía con un chico en ese momento que vivía allá, teníamos una relación a larga distancia, pero pues yo nunca me fui, yo desde toda la pandemia estuve aquí, hice todas las videollamadas desde tu cuarto, desde el mío, o sea, era obvio que estaba aquí. ¿Por qué creyeron eso? En algún momento ya empecé a olvidar cómo olía mi bebé, porque todavía mi chiquito era pues, chiquito, tenía 3 años, ¿no? Entonces pues, ya no sabía. Y conocí lo que es el término de violencia vicaria gracias a una amiga. Ella me presentó a otra a Bayola, que pues empezaba también con todo esto de la ley vicaria, y me uní a su movimiento. Yo al final no tenía nada que perder, me habían quitado todo, estábamos en confinamiento, estábamos en pandemia, mis hijos no estaban, yo estaba sola. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Pues me metí, ¿no? Yo he trabajado muchas veces con leyes también y tuve la fortuna de dar clases también en derecho. Entonces, pues conocía todo ese lenguaje, ¿no? De alguna manera aproveché eso y pues, me metí con ellas a hablar, a convencer, a luchar porque se hiciera ley, ¿no? Y lo logramos, logramos que otras mujeres. Hemos logrado recuperar, o sea, de coachear, o sea, pasé a coachear también a otras mamás que se acercaban y yo les decía por aquí, por acá, ¿no? Todavía leo varias cosas de ellas, ¿no? De repente, pues, oye, échale un ojo a este documento, ¿no? Alguna recomendación. Volví a denunciar penalmente en julio de 2022, se sigue pendiente todo eso, descongelaron todo y gracias a esa nueva denuncia
obligaron a esta persona, a este señor, que a veces creo que ya ni nombre me gusta decirlo, yo lo tengo registrado como papá de los niños. Me parece darle un nombre a estas personas, para mí ya no importa. Lo obligaron a llevar a la plática de menores, a la audiencia, y ahí los volví a ver. Mi amigo que me acompañó nos tomó una de las fotos más conmovedoras de mi hijo chiquito abrazándome, ¿no? Y mi hijo grande, pues ignorándome, está al fondo ignorándome, ¿no? Han pasado más de 2 años desde que los volví a ver. Fue muy difícil que él aceptara porque el juez lo obligó, porque él quería que yo tuviera visitas en Secofam, porque estaba loca. Los argumentos legales: soy loca, depresiva, crónica y celosa. Eso es lo que soy, ¿no? Entonces, pues el juez dijo que no, que yo estaba perfectamente bien. He tenido todos los peritajes en materia familiar y en materia penal, todo, o sea, ya terapias por todos lados, de juzgados y demás, ¿no? Y el juez dijo no, tiene que verlos en su casa. El primer año fue muy duro porque pues reconectar con mi hijo chiquito que tiene como regresiones, obviamente de pues mi mamá, pero también con mi hijo grande que es un desconocido, ¿no? Un desconocido que pues también me agredía, tuve que poner una cámara de seguridad aquí dentro, ahorita ya no la tengo, ¿no? Realmente no tiene sentido, pero tuve que poner cámara aquí en la sala para poder estar segura, porque pues había cosas que mi hijo hacía que pues, a mí me daban miedo, soy honesta. Nunca pensé grabar, filmar, su papá le llamaba, a esta chica también, siempre le estaban mensajeando, siempre así, por ejemplo, si no sé, si había alguien con ansiedad, por ejemplo, si le daba algo ansiedad a él, pues de repente como que fuera a gritar más y que, me explico, que me fueran a acusar. Mis sospechas fueron ciertas, a mí me denunciaron también en mi contra por violencia, afortunadamente la carpeta se desechó, ¿no? Pero sí, todo lo que yo pensé que podía pasar, pasó, ¿no? Que me fueran a denunciar por violencia. Entonces, muchas veces pensé que él las provocaba, o sea, porque obviamente también yo le tenía que poner límites. Tan es así que mis padres venían cada 15 días a mi casa, y porque mi papá me decía, yo no estoy tranquilo de que tú estés sola con tu hijo, el grande, ¿no? Fue muy doloroso para mí eso, porque yo no pensé jamás que mi hijo pudiera hacer eso. Pero cuando leí el testimonio de su entrevista en la denuncia penal en mi contra, que yo no había hecho nada, que yo solo trabajaba, que yo nunca había estado con él, que solo su papá era buena persona, que yo y un montón de cosas, dije, híjole, ¿quién es esta persona? Todos los peritos me han dicho que obviamente está manipulado, sobre todo él está muy manipulado y también es víctima de violencia. Pero algo muy doloroso para mí en este año ha sido aceptar que no es momento para tener una relación con él, porque yo tampoco me siento segura con él, no hay esa confianza y él está muy metido en esta relación con su papá, ¿no? Entonces, pues con mucho apoyo de psicólogos, tanto de juzgados, del DIF y mi psicóloga particular, pues sí decidí que yo ya no iba a insistir verlo, porque ya no quiere verme, que ya no iba a rogar por afecto y que no quería ser víctima. Fui víctima de su papá, pero no quería ser víctima de mis hijos, nunca más. Entonces me ha dolido horriblemente eso y sé que en algún momento vamos a reencontrar y que vamos a encontrar un camino, pero mientras tanto prefiero mi paz mental y prefiero dedicarle tiempo a mi hijo pequeño, que pues él es el que dentro de todo esto la ha llevado más mal, ¿no? Que no está con su mamá, pero al mismo tiempo sí, pero no sabe si en algún momento me voy a ir otra vez. O sea, yo prefiero trabajar ahora más con este pequeño y afianzar y darle, pues, ya no puedo cambiar lo que pasó, es un hecho, pero que tenga unas bases diferentes y que conozca otra forma de vivir. Finalmente, yo le estoy enseñando esa forma de vivir distinta. Entonces, eso es para mí lo más importante de todo. ¿Cuántos años tiene hoy? Porque me queda claro que el grande tiene 17. ¿El Ajá, chico cuántos años tiene hoy? 8. 8 años. Sí, Híjole, Danae, qué terrible esto que dices de tenerte que estar cuidando de tu propio hijo, ¿no? De ser una sensación verdaderamente devastadora. sí, primero el miedo a su papá, que yo dejé de salir con personas, yo no, porque decía, ¿qué tal si están espiándome? ¿Qué tal si, o sea, gente, por ejemplo, del área, yo decía, no voy a salir porque me da miedo que le pasen información.
hice mi cuenta de Instagram privada, saqué a muchísima gente que tenía que ver con el medio, porque decía, o sea, no es posible, o sea, mucha gente dudaba mucho de mí. Yo decía, mira, si tú no me crees, no me creas, no me importa, pero yo ya no te quiero en mi vida, yo ya no quiero. Y ahora, ¿no? Pues estar del otro lado y poder ver a mi chiquito, pero también saber que su hermano, pues, yo lo único que le pedí a él, a su hermano mayor, es que no le metiera ideas, porque le estaba metiendo ideas, no veas a mamá, no veas a mamá, mamá no, que no sé qué, porque me lo decía el chico, ¿no? Yo le pedí mucho que no le meta ideas y que él deje disfrutar a su mamá, ¿no? Como el tiempo que nos quede. Eh, pero bueno, pues nadie te prepara, por más que te lo han dicho y muchas colegas, compañeras de colectivas, me han hablado esto de dejar ir a los hijos por salud propia mental. No es lo mismo que te lo digan a que lo vivas. Entonces sí, este año para mí ha sido muy, 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 muy duro, ha sido un trabajo muy fuerte el aceptar que pues así son las cosas ahora y que lo único que queda es estar fuerte una porque al final pues solo nos tenemos a nosotras. Entonces, eso es como lo que pienso ahora, ¿no? Yo te lo entiendo perfecto, tú sabes mi historia y te entiendo perfectamente bien esto del concepto de soltar con amor. Es complejo, pero es también un mecanismo de defensa, ¿eh? Es una manera de nosotros que no vemos a nuestros hijos poder sobrevivir, ¿no? Y poder empezar a construir una vida plena sin ellos. O sea, aprendemos a adaptarnos a las circunstancias y ni modo. Híjole, Danae, de verdad que siento terriblemente todo lo que te está sucediendo. Siento que tu hijo grande esté tan manipulado. Esperemos que en algún momento de la vida él comprenda las cosas. Perdón, y me gustaría preguntarte algo. Danae, hace rato dijiste que te culpas por haberlos dejado. Me queda claro que los dejaste porque tú sentías que corría peligro tu vida, ¿no? Uh-huh. El papá de tus hijos nunca fue violento con tus hijos. Yo no recuerdo en esos momentos. O sea, sé de palabras, Lo tienes bloqueado. ajá, pero justamente ahí va una cuestión. Justamente él ha reconocido, ahora sí que recientemente, que pues sí, sí les ha pegado y todo, ¿no? No sé hasta qué punto. Mi hijo chico me lo ha dicho también, ¿no? Insisto, en la audiencia también señalaron varias cosas, que es algo que yo siempre dije, bueno, ¿por qué si lo están señalando frente al juez, frente al DIF, frente al Ministerio Público, no hacen nada, ¿no? Entonces, sí, ahora sí que sí se han señalado estas cosas, más allá de la violencia psicológica, más allá de apartarlos de su mamá, más allá de todo eso, ¿no? Pues sí, sí, sí ha habido. No sé al grande más, pero al chico sí lo sé. Eso sí, sí, sí lo sé. Pero tú no tienes memoria, no recuerdas episodios violentos con tus hijos, porque supongo que si los recordaras, pues no los habrías dejado ahí con el agresor. No, yo, o sea, por ejemplo, el episodio de lanzar una silla me lo recordó mi hijo grande. O sea, sí, es fue el que me lo dijo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tal y tal? Y fue como de, ah, sí es cierto, sí, sí pasó, ¿no? Y también hay otra cosa, realmente pasábamos, él trabaja mucho en casa, ¿no? Entonces estaba más con ellos que yo, porque yo pues ahora sí que a la escuela, regresaba, los llevaba acá y demás a acostar. Entonces como que mucho tiempo, digamos, de la tarde, él estaba con ellos, ¿no? Entonces pues yo más que nada, a mí me llamaba mucho la atención de mi hijo grande que tenía ciertos problemas de comunicación, siempre muchas cosas. Y mi hijo siempre decía, es que mi papá es como una piedra, él no habla, él no dice, él no, o sea, emocionalmente quiero decir, ¿no? Pero mi hijo empezó también a tener esas conductas. De hecho, yo la fui también de las que le decía, todavía estábamos juntos, hay que llevarlo en terapia porque hay algo aquí que no me cuadra, ¿no? Eh, pero me decía, no, no es necesario, que no sé qué. Después lo llevamos y no, pues le dijeron, o sea, pero nunca fue como esta profundización realmente, ¿no? Muchas de las cosas que recuerdo han sido por los niños, sobre todo por mi hijo grande, precisamente. Y hay una parte también de mí
que yo decía, bueno, él es buen papá, ¿no? Les da sus cosas, no les grita tanto. De alguna manera yo siempre lo vi así. Dije, bueno, pues a mí no me ha pegado, ¿no? A mí no me pegaba, ¿no? Hasta el final. Entonces yo lo justificaba mucho de esa forma, ¿no? Entonces, ahora que lo veo en retrospectiva, pues sí, había mucha violencia psicológica también, pero para mí pues no era tan fuerte eso, ¿no? Todavía. Mira, siempre es muy complicado que la gente que no está ahí lo entienda, pero voy a tratar de ser lo más honesta y sobre todo para que la gente lo pueda vivenciar un poquito más. Cuando yo decido salirme es en parte porque él me corre de la casa, no, también, en parte también es por eso, porque yo ya no tenía opción de quedarme ahí, pero en parte también porque yo tenía mucho miedo. Para mí, de las últimas experiencias que tuve con él, él me volteó, digamos, me puso una almohada, me puso contra la almohada y me intentó ahogar. Cuando denuncié penalmente la primera vez, me dijeron que será pues, otro tipo de agresión, otra vez, ¿no? Pero a mí me daba mucho miedo dormir, me daba muchísimo miedo. Era lo que más me daba miedo, dormir y no despertar. Yo tenía miedo de alguna agresión física, pero también tenía mucho miedo de decir algo, de que él no sé, que fuera mi trabajo y dijera algo más. De hecho, cuando yo salí de su casa, fui a avisar al trabajo que por favor no lo dejaran entrar, que por favor, así, o sea, tenían su foto, ¿no? Porque me daba miedo, ¿no? Él me daba mucho miedo. De alguna forma, yo lo hablé con mi psicólogo y le dije, no puedo, o sea, me tengo demasiado miedo, necesito correr, necesito correr, necesito correr, necesito correr. Y me dijo, ¿puedes llevarte a tus hijos? Y yo le dije, no puedo, porque siento que esto les podría hacer más daño, ¿no? Yo de alguna manera todavía decía, podemos separarnos y llevar la fiesta en paz. Todavía yo quería aferrarme a la idea de que podríamos hacer las cosas de una manera adecuada. Yo estaba muy deprimida, muy deprimida y pues con una crisis de ansiedad brutal, o sea, no podía pensar. De hecho, tenía yo mucho cuidado a la hora de manejar porque pues me daban taquicardias todo el tiempo y lloraba y yo recordé que alguna vez cuando mi hijo mayor me vio mal, pues obviamente él se sintió peor de verme así. Y yo decía, no quiero que mis hijos me vean de esa manera, no quiero que me vean llorando todo el tiempo, no quiero que estén así. Literalmente, yo no podía ni con mi alma, ¿no? Quizás el aspecto económico, o sea, nos hubiéramos estado apretados, pero pues hubiéramos salido adelante. Y son las cosas que me recrimino mucho porque veo a otras mujeres que salen, que he conocido a lo largo de estos años y que se llevan a sus hijos y aunque se van a albergues o así, y yo no pude. Yo no pude porque tenía muchísimo miedo. Y tenía mucho miedo también porque dije, si me los llevo y no se encuentra, ¿qué tal? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me daba mucho miedo eso. Me daba mucho miedo la revancha o la venganza que pudiera tener. Porque pues yo ya había visto cosas que hacía dentro del marco de la relación amorosa, entonces yo no sabía hasta dónde podía llegar, digamos, ese odio, ¿no? El odio que tenía, o sea, algo que me di cuenta es que pues me tenía muchísimo odio, entonces yo sabía que podían pasar más cosas, yo simplemente era eso, no podía. Quería darles como lo mejor a los niños y yo dije, bueno, pues me acuerdo que el abogado me decía mucho, bueno, que se queden en la casa, porque ahí van a estar bien. Y yo pues me quedo con ellos y me dice, no, esta no es tu casa, o sea, literalmente me corrieron. Entonces tampoco yo tenía mucho que hacer ahí, ¿no? Yo solo recuerdo el miedo. Y hay una parte también de esos meses que está todavía como nublada, porque hay muchas cosas que mi cerebro pues va como con chispazos encontrando, ¿no? En todos estos peritajes que he llevado, pues he encontrado también como un hilo narrativo más lógico de todo esto, porque pues yo no entendía por qué se me olvidaban ciertas cosas de repente, ¿no? Y es porque de repente con una cierta palabra me detonaba, ¿no? A mí me diagnosticaron con estrés postraumático, ¿no? Severo. Entonces, pues todavía sigo trabajando mucho esas cosas porque pues hay palabras que todavía me detonan el miedo. O sea, de hecho si me dejas de hablar todavía, pues me da mucho miedo, ¿sabes? O sea,
Ahorita digo, no me ves porque pues, estoy acá, ¿no? Pero pues sí estoy como fría, ¿no? Porque hay cosas que todavía me siguen detonando mucho miedo, ¿no? Ciertas palabras, ciertos usos del sarcasmo, que era lo que yo escuchaba todo el tiempo, que me detonan miedo. Entonces, yo me paralizaba con él. O sea, es algo que también, por los abusos que yo sufrí antes, mi forma de reaccionar es como bloquear. Entonces, yo realmente me congelo. Entonces, eso es algo que yo no quería que pasara delante de mis hijos. Yo no quería que ellos me vieran de esa manera, ¿no? Todavía me acuerdo que la juez dudó mucho de si mi convenio era real. Me dijo, ¿estás segura? Porque nunca he visto un convenio así. Pero pues abogado y señor de un lado, pues yo estaba así y sola, nadie fue conmigo, ¿no? Pues no sé. Lo único ¿qué haría ahora distinto? Hablarlo con alguien. Creo que yo sí se lo hubiera hablado con mi familia, creo que si lo hubiera hablado con más profundidad con otros amigos, hubiera sido diferente. Porque mi mamá, mi papá hubieran, o sea, hecho todo distinto, ¿no? Mis primos incluso, ¿no? Ahora que ya nos frecuentamos más y todo otra vez, me hubieran dado todo, mis amigos, uno me dijo, si me hubieras dicho antes yo, te hubieras venido a mi casa, no importa, nos hacemos, te vienes con los niños, pero me dio miedo hablar, porque yo pensé que pues nadie me iba a creer, al final, nadie cree, nunca nadie te cree. Entonces, pues, como que para mí él era pues una figura de autoridad y pues honestamente no, yo no tenía más valor que eso, ¿no? Para mí lo más difícil ha sido volver como a encontrar un valor en mí después de todo eso, más allá de ser mamá, más allá de ser una esposa o tener un trabajo, pues es saber que valgo por mí misma. Y la verdad es que yo de ahí, pues, yo lo único que me sentía era desechada. Entonces, solamente quería despertar al otro día, era lo único en que pensaba, sinceramente. Qué fuerte lo que estás diciendo, solamente quería despertar al otro día. Es una frase fortísima, verdaderamente. Y te quiero decir una cosa, Danae. Yo sí te creo. Y yo sé que has vivido cosas terribles. Y también yo pido mucha empatía para ti, porque tú estabas en una situación de violencia extrema, con un síndrome de estrés postraumático, en donde las personas que no lo sepan, el cerebro se modifica, ¿eh? Y la toma de decisiones se bloquea justamente, ¿no? Comprendo, y comprender no quiere decir que uno esté de acuerdo o que no esté de acuerdo, ¿eh? Yo comprendo el que por su cuestión de supervivencia te hayas salido de tu casa de esta manera, y con lo que nos estás narrando, sé que lo que tú querías era después recuperar a tus hijos. Y has pasado un verdadero calvario, porque el no poder convivir con nuestros hijos es un dolor desgarrador. Sí, totalmente. Es como estar muerta en vida, siempre lo decimos todas las sobrevivientes de violencia vicaria, que es como estar muerta en vida. Hay una parte de ti que no, pues nunca está tranquila, nunca está en paz y es un duelo que sigue porque nunca sabes cuándo vas a regresar con ellos, ¿no? Nunca. Exactamente, o si vas a regresar con O ellos. si vas a regresar, en efecto. Yo Pero deseo que sí regreses con ellos. Ojalá que sí. ¿Eh? algún día. Danae, Gracias, Loreta. si tu hijo hoy te estuviera viendo, tu hijo mayor, ¿qué le dirías? Mira, es algo que pensé justamente al principio de esta entrevista, que yo no había querido hablar mucho en medios precisamente porque no quería tomarme de ahí, ¿no? Pero de alguna forma es una manera de transmitir mensajes también, no solo de prevención, sino también para nuestros hijos, ¿no? Nuestras hijas. Y yo lo que voy a decirle es, mi amor, tú y yo siempre fuimos las personas con las que podíamos hablar, siempre conté contigo y siempre contarás conmigo. Y sé que ahora no es quizás el momento en el que te sientas con esta confianza, ni yo tampoco. Y sé que hay mucho dolor todavía y sé que este abandono, obviamente lo sientes y reconozco que te abandoné para salvarme.
he aprendido que si nosotras como mamás no estamos bien, nuestros hijos tampoco. Nosotras somos el salvavidas y yo necesitaba ser esta persona que soy para estar mejor para ti y para tu hermano. Siempre estaré ahí contigo, siempre, porque además somos iguales físicamente y estoy muy orgullosa de lo que te has convertido y de que muchas cosas de las que hablábamos cuando eras más pequeño, pues las estás cumpliendo. Y estoy segura que a pesar de todo lo que pasamos, de todo el dolor que has vivido tú, vas a encontrar un camino mucho más bonito que el que tuvo tu papá, que el que tuve yo y el que te pudimos dar en ese momento. Tu camino es otro, tú lo eliges. Y pues lo sé porque yo también elegí otro camino y espero que toda esta lucha que hemos tenido para hacer una ley que proteja a muchas mamás, a sus críos, que proteja a las familias, pues también te sientas un poquito orgulloso de tu mamá, de que pues todo el dolor que yo tenía, pues lo transformé en esto, en algo que pueda ayudarnos pues, a más mujeres y a más infancias y que pues, la vida de alguna manera se vaya acomodando. La vida es sabia y estoy segura que en algún momento nos vamos a reencontrar y volveremos a echar chisme como hacíamos antes. Así que pues te abrazo, te amo infinitamente y confío en ti. Qué lindo. ¿Y a tu hijo, el menor? Amorcito precioso, amorcito precioso, gracias por seguir confiando en mí, gracias por creer en mí, y no en mentiras, nada, en mí, lo que yo soy. Gracias por verme, gracias por seguir siendo ese corazón hermoso que siempre has sido, por ser un motorcito en mi vida que cuando fueron los momentos más difíciles, tu sonrisa iluminó todo para mí. Poder estar contigo, poder hablar, poder compartir más tu vida otra vez, aunque sea poquito, hace que todo tenga sentido, que todo lo que hay detrás tenga sentido. Ahora que ya también tú quieres verme más tiempo, que poco a poco nuestra relación, sin que nadie se meta, está fluyendo, porque así es el amor, fluye porque tiene que fluir. Así que pues, mi amor, gracias por seguir confiando en mí y te prometo que esta mamá que soy voy a ser siempre y voy a ser cada vez mejor por ti y por tu hermano. Te amo, mi amor. Qué lindo también. Bueno, Danae, pues yo espero que muy pronto estés aquí abrazando a tus dos hijos en otra entrevista y que nos puedas decir, ya los tengo conmigo. ¿Mm? De verdad Ojalá. que esperemos que así sea, Danae. Yo también invito a todas las personas que están viviendo en una situación de riesgo, en una relación de riesgo, que tomen el ejemplo de Danae. Esto no acaba. Esto no termina, Danae, hasta que se termina. Y la historia con tus hijos todavía no se termina. Entonces, de todo corazón, de verdad que te abrazo. Danae, de verdad que te agradezco infinitamente la confianza, el que hayas estado aquí. Espero que todos se inspiren con tu historia. Y a ti te quiero decir que si quieres contar tu historia en un entorno seguro, puedes mandarme un WhatsApp a este número que nos va a encantar escuchar tu testimonio. Y tú también puedes ser fuente de inspiración para muchas otras personas. Gracias por pertenecer a esta comunidad maravillosa de crecimiento. Te pido que si no estás suscrito, te suscribas, que compartas, porque este testimonio a alguien le va a servir, a alguien le va a tocar el corazón y alguien lo está esperando. Soy Loreta Valle y les mando besos y abrazos repletos de libertad. Nos vemos a la próxima.